unidades de concentración. ¿Le puedes sacar una fotografía a la guía y la envía a WhatsApp? ¿No le sirve si le mando el correo? Sí, también lo mismo. Ya. ¿Cuál es su correo? Te lo dejo en chat. Ya. Ahí está. Ya, revisa el correo al tiro. Amigo. Estoy abriendo. ¿Viene a compartir la guía? No. Sí. Nos vamos a tirar la parte de ejercicio. Primero que todo, recordarte que una disolución corresponde a una mezcla de tipo homogénea, donde... ¿Me dejas compartir? Esa guía de apuntes, sí, no me han mandado todavía guía de ejercicio. Ah, solamente apunte, Sí. ¿no? Sí, Claro, un eso solo apunte. es contenido. Pero acá tiene ejercicio, la guía de trabajo para la casa. Ah, sí, no lo había visto. Sí, eso tenemos que revisarlo. Partamos con el 1. Nos están preguntando la molaridad. Molaridad. Fórmula. Acá más que todo son aplicaciones de fórmula. Moles disoluto dividido masa del disolvente en kilogramos. Empecemos a identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Tengo dos datos importantes. Los 15 gramos de sal y los 50 gramos de agua. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad, el solvente el que se encuentra en mayor cantidad. ¿Cuál sería el soluto?
El soluto son los 15 gramos de... Excelente. El soluto es la sal. Y el agua es solvente. Se dice que el agua es el solvente universal porque logra disolver casi todas las sustancias. Hay cosas que no disuelven. Por ejemplo, el aceite no se disuelve en el agua, pero gran parte sí lo disuelve. Importante calcular los moles de soluto. En este caso, los moles de sal. Para calcular los moles, se toman los gramos y se dividen la masa molecular. Y para calcular una masa molecular, se multiplican la masa atómica, la sacamos de la tabla de elementos químicos, por la cantidad de átomos. Vamos a partir calculando las masas atómicas. En este caso, tenemos que calcular la masa atómica del soluto, que en este caso es la sal. Masa molecular de la sal. ¿Tienes tu tabla de elementos a mano? ¿Tienes tu tabla de elementos? Ah, está muteado. Lo estoy buscando. Ok. Aquí encontré una. Perfecto. Tenemos que buscar la masa atómica, en este caso del sodio, Na, que se encuentra en el primer grupo, extremo derecho. En el tercer periodo me parece que está el sodio, Na. ¿Cuánto es la masa del sodio? 22,9. Se tiene que aproximar al entero más cercano. 23. Sí. Y ahora tenemos que buscar el cloro. El cloro está al extremo izquierdo, en el penúltimo grupo, grupo 7A, en el tercer nivel de energía más menos. Es 35. Perfecto. Hay dos elementos que no se aproximan al entero más cercano porque se considera que están muy distantes del entero más cercano. Uno de estos es el cloro. El cloro siempre se mantiene en 35,5. El cloro y el cobre no se aproximan, el resto se aproxima al entero más cercano. La unidad de una masa atómica o masa molecular, gramos partido en mol. Si entendemos un poquito el concepto de mol, es una unidad que mide cantidad de sustancia. Los átomos son tan chicos que no se pueden tomar en gramos, sino que ahí sale el concepto de mol. Ahí tenemos las masas del sodio y del cloro. Si analizamos la fórmula de la sal común, ¿cuántos átomos de sodio? Después del símbolo sale algún número, y si que no sale ningún número, es porque hay un átomo de sodio. En este caso tengo un átomo. Y ese un átomo de sodio lo tengo que multiplicar por la masa del sodio. En este caso es 23. Y además del sodio, tengo cloro. Específicamente, como no hay ningún número después del Cl, se entiende que hay un átomo de cloro. Y ese 1 se multiplica por la masa del cloro.
que es 35,5. ¿Entendiste lo que es una masa molecular en este caso de la sal o no? Mm, Te más o repito, menos. te repito. Tratemos de hacerlo con otro ejemplo. Aquí tenemos la masa de la sal. Pongamos otro compuesto químico. Por ejemplo, podemos poner el dióxido de carbono. Vamos a calcular la masa molecular del dióxido de carbono. Masa molecular. ¿Cuáles son los elementos que están formando este compuesto químico? Dióxido de carbono, CO2. ¿La C cómo se llama? Eso, la C, Carbono. carbono, ¿Y la O? es oxígeno. Oxígeno, perfecto. Pensemos en la C primero. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 1, Excelente. Si no hay nada, después del símbolo es porque hay 1. Y ese 1 lo tengo que multiplicar por la masa del carbono que la veo en la tabla. ¿Cuánto es la masa atómica? 12, Excelente. Y además, tengo que sumar los oxígenos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene este compuesto CO2? tiene 2, Perfecto. Y eso lo tengo que multiplicar por la masa que tiene el oxígeno, lo veo en la tabla. 16, Perfecto. Y ahora multiplico y finalmente sumo. 1 por 12, 12. 2 por 16, 32. Resultado final, 12 más 32, 44, 44. ¿Y en qué unidad se mide la masa atómica o molecular? Gramos en moles. partido en Ahora, mol. Gramo partido en mol. Esa es la masa molecular de un compuesto químico llamado dióxido de carbono, sustancia que generalmente se encuentra en el estado gaseoso. Ahí tenemos un ejemplo de masa molecular. Voy a borrarlo. Nosotros acá tenemos que calcular la masa molecular de la sal, NaCl. La sal es un compuesto químico que está formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Para calcular la masa molecular, multiplicamos átomo por masa atómica. Partiendo con el sodio, tenemos un átomo de sodio por la masa del sodio y además de sodio, tenemos cloro, lo voy a poner de color verde, tenemos un átomo de cloro por la masa del cloro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Matemáticamente multiplicar y finalmente sumar. 1 por 23 da 23, más 1 por 35,5 nos da 35,5. Y finalmente la suma, ¿cuánto sería igual el resultado? son 48, Serían 5. 58. Ah, 58,5. Ese sería el resultado de la cantidad de la masa molecular de la sal. Ahora que tenemos la masa molecular, podemos calcular la cantidad de moles, moles de soluto. Y para calcular los moles, entonces, lo primero que hicimos, calculamos la masa molecular. Vamos a ponerle número. Calculamos masa molecular. Una vez que tenemos la masa molecular, podemos calcular los moles ahora. Calcular los moles de soluto. Para calcular los moles, tenemos que dividir los gramos de soluto en la masa molecular. Según los datos que nos dieron al comienzo, ¿cuántos son los gramos de soluto? son 50. No, los gramos de soluto serían 15, Ah, porque el que es mayor, que es 50, sería el solvente. Entonces ocupamos los 15 gramos de soluto y lo tenemos que dividir en la masa molecular de este soluto, que es sal. Y la masa molecular de la sal nos dio 58,5. 5. Tomamos la calculadora y aplicamos división. ¿Me avisas cuánto es? 0,256.
¿Con cuántos decimales generalmente trabajan ustedes? Con, creo que 3. Vamos a trabajar con 3 decimales entonces. 2, 5. ¿Y después cuál sería el tercer decimal? 6. Perfecto. No se aproxima porque el cuarto decimal es 4. Cuando es 5 más, se sube. Corresponde a la cantidad de moles. 0,256 mol. Ahí tenemos los moles. Y finalmente podemos calcular la molalidad. Entonces, calcular molalidad. ¿Cómo calculamos la molalidad? Tenemos que hacer una división de los moles disolutos en la masa del disolvente, pero que tiene que estar en kilogramos. ¿Sabemos cuántos son los moles disolutos? ¿Lo tenemos? Sí, ¿Cuántos son? eran 0,256. Perfecto. Tenemos la masa del solvente. Por acá la tenemos, ¿cierto? Sí. Ahí está. ¿Cuánto es la masa del solvente del agua? 50 gramos. 50 gramos. Pero esos 50 gramos no tienen que estar en gramos. Los tenemos que traspasar a kilogramos. Un Claro. kilogramo son 1000 gramos. Por lo tanto, para pasar de gramos a kilogramos, tenemos que dividir en 1000. 50 dividido en 1000, ¿cuánto es? 0,05. Perfecto. Entonces, sabemos que son 50 gramos, pero nosotros no ocupamos el 50 gramos, sino que ocupamos la equivalencia en kilogramos, que son 0,05. Y lo reemplazamos ahí. Finalmente tenemos que hacer la división en la calculadora. 0,256 dividido en 0,05. ¿Cuánto da? Eh, 5,12. Excelente. 5,12. En este caso nos queda mol dividido en kilogramos. Esa sería la unidad de molalidad. Tengo el resultado final. Vamos a poner con color morado. Después igual te puedo enviar el documento Word que estamos trabajando. Ya. Pasemos al ejercicio número 2. ¿Alguna consulta del ejercicio número 1? Igual vienen ejercicios parecidos más abajo. No, no. Está Pasemos al bien. 2. En el caso del 2, se disuelven 36 gramos de sal de calcio, cloruro de calcio, en 1,5 kilogramos de agua, y nos hablan de porcentaje masa-masa. Cuando hablan de porcentaje, nosotros podemos hacer una relación simple o una regla de 3. Vamos primero que todo a analizar los datos. ¿Qué es lo que tenemos? 36 gramos de una sal de calcio. ¿Sí? Vamos a ponerle cloruro de calcio, lo mismo que está ahí. Y además de eso, el otro dato importante, tenemos 1,5 kilos de agua. Están los datos. Cosa importante, cuando trabajamos en porcentajes, ya sea masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen, la masa se trabaja en gramos. Por lo tanto, ese que es 1,5 kilos, lo tengo que pasar a gramos. ¿Cuántos gramos serían? Gramos serían 1500. Excelente. Entonces, el 1,5 no lo tomo en cuenta, sino que sé que son 1500. Es el dato que me interesa a mí. Recordar que una solución o una disolución tiene dos componentes. ¿Cuáles eran? El soluto y el disolvente. Y el solvente. En algunos casos puede tener más de un soluto o una solución. Por ejemplo, ¿qué pasa si me preparo un café? ¿Qué le coloco al café? Agua, azúcar, café. ¿Cuál sería el solvente? Solvente sería el agua Perfecto. ¿Y cuántos solutos tendría? Tendría dos solutos, el café y el y el azúcar. azúcar. Pero por lo general hablamos solamente de un soluto. En este caso hablamos solamente de un soluto. ¿Cuánto sería la masa del soluto? 36 gramos. Perfecto. ¿Y cuánto sería la masa del solvente? 1500. Perfecto.
Vamos a ver cuánto es la masa total, la masa de la solución. ¿Cómo nos quedaría? 36 más 1500. ¿Cuánto sería el total? ¿Cuánto sería la solución final? Soluto más solvente. 1536. Perfecto. Vamos a hacer una relación simple, una regla de 3 también llamada, que al final se puede transformar en una ecuación de primer grado. 1536 gramos en porcentaje. Si lo trabajamos en porcentaje, ¿a cuánto equivale? No sé. La solución es el total, el todo. Y en porcentaje, el total siempre equivale a un 100%. Los porcentajes, masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen, siempre son con relación al soluto. ¿Cuánto es la masa del soluto? Masa absoluta son 36. 36. Recuérdate, siempre es con relación al soluto. Y acá le pongo la X, porque no sé cuánto es en cuanto al porcentaje del soluto. Y tengo que despejar la X. ¿Cómo se despeja la X? Se despeja en forma cruzada. ¿Cómo nos quedaría la X? Matemáticamente, en forma cruzada nos quedaría 36 multiplicado por 100. Y este resultado lo tenemos que dividir ¿en cuánto? En 1536. 1536. Nos vamos a la calculadora. 36 por 100. Y este resultado que nos dio 3600 dividido en 1536. Con 3 decimales. ¿Cuánto daría? 2,343. 343. Fíjate en el cuarto decimal. ¿Qué número es el cuarto decimal? 7. Entonces, el tercer decimal se modifica. ¿A cuánto se modificaría? A 4. Perfecto. Y la unidad, hablamos de un porcentaje masa a masa. Esa es la unidad, porcentaje masa a masa. Recuerda, la solución tiene dos componentes. Tiene un soluto y tiene el solvente. Siempre los porcentajes masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, la masa tiene que estar en gramos. Por lo tanto, lo primero que hicimos, el 1,5 kilogramos de agua, lo trabajamos en gramos. Luego de eso, sacamos el total, es decir, sumamos el soluto más el solvente. Y nos dio un resultado igual a 1536. Ese total, 1536, equivale al total, en porcentaje, el total corresponde a un 100%. Los porcentajes siempre se sacan con relación al soluto, y el soluto era 36 gramos. Y ese 36 gramos equivale a un X%. Esa es la incógnita. Para despejar la X, siempre es en forma cruzada. Arriba nos quedan dos números multiplicándose, por lo tanto sería 36%. Y este resultado se divide en el otro número, que en este caso era 1536. Y el resultado final nos dio 2,344% masa a masa. Trabajemos con el ejercicio número 3. Analicemos los datos en primer lugar. ¿Qué datos tenemos? Tenemos 350 gramos de disolución acuosa de sacarosa, o sea, azúcar, en agua. Los 350 gramos son el total, son la solución. ¿Y la solución qué contempla? El soluto más el solvente. ¿Tenemos que sumarlo? No, porque ya sí, están sumados. Te dice 350 gramos de disolución. Por lo tanto, en este caso, ya está sumado. ¿Cuál sería el soluto? ¿Cómo se llama el soluto? absoluto es Azúcar. Azúcar, no estoy seguro ahí. ¿Y cuál sería el solvente? agua. El agua, perfecto.
Y hay otro dato más que está más adelante. ¿Qué otro dato nos están dando además de los 350 gramos de solución? 5% el Ok. porcentaje. Ese sería como el resultado, por así decirlo, del ejercicio anterior, ¿o no? Sí. La concentración. Podemos decir que esta es la concentración que corresponde al 5%. Podemos decir que esto es la solución, el total, el final, solución. Solución. Tenemos que analizar qué nos están preguntando. ¿Qué masa de azúcar y qué masa de agua se deben masar para preparar esta solución? El 350 gramos, ¿a qué porcentaje equivale? ¿El 100%? Perfecto. Nosotros cuando sacamos un porcentaje, en este caso el 5%, ¿es con relación a quién? ¿Al soluto o al solvente? Absoluto. Perfecto. Entonces, recordar, lo voy a dejar anotado igual yo acá, los porcentajes, masa, volumen, volumen, siempre son con relación. Entonces, lo que estamos calculando acá es el soluto. ¿Qué dato tengo? Tengo que es 5% masa, el soluto. ¿Sé cuántos gramos es el soluto? No, me están preguntando por eso. Por lo tanto, le puedo poner una letra. Matemáticamente, generalmente ocupamos la X. Pongo la flecha y acá abajito le pongo el porcentaje del soluto. Y me lo dijeron que era 5%. 5%. Y ahora despejo la X. ¿Tú me ayudas cómo nos queda la X despejada? X es igual. 5 por 350. Dale. 1750. Pero acá nos falta algo. 5 por Ah, 350 dividido en dividido 100. en En 100. 100. Nos vamos a la calculadora. 5 por 350 dividido en 100. ¿Cuánto nos dio? 17,5. Perfecto. Gramos de soluto. Gramos de soluto. En este caso, el soluto, ¿cómo se llama el soluto? Azúcar. Devuelvo algo que delante hablamos. Delante hablamos que la solución tiene dos componentes. Solución tiene dos componentes. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa? Absoluto y solvente. Perfecto. La solución tiene dos componentes, el soluto y el solvente. Solvente. Ahí está. ¿Qué datos de estos datos, de esos tres datos tenemos? Tenemos el soluto Ya, perfecto. Ahí está. Los 17,5 gramos de soluto y la solución. y la solución. Nos preguntan por dos cosas. Nos preguntan por el azúcar, por el soluto, que ya lo tenemos, 17,5, pero también nos preguntan por el agua, por el solvente. ¿Cómo calculamos solvente, crees tú? ¿Cómo se calcula el solvente? Se le quita el soluto a la solución. Excelente. O sea, solución menos Solvente. No, soluto absoluto. para llegar al solvente. Vamos a reemplazar los números. Tenemos que la solución eran 350. Le tenemos que restar el soluto que nos dio 17,5. Nos vamos a la calculadora. Ya. ¿Estamos listos? ¿Cuánto dio? 332,5. Gramos de solvente. En este caso el solvente es agua. Agua. ¿Se entendió el ejercicio 3? Sí. Pasamos al número 4.
Calcule la cantidad de hipoclorito de sodio. ¿Sabes cómo se llama esta sustancia comúnmente en la vida normal? No. Cloro. Es el cloro. No están hablando del cloro. Calcular la cantidad de cloro o de hipoclorito de sodio en 500 ml de una disolución al 5% masa volumen. ¿Cuáles son los solutos? ¿Cuáles son los solventes? ¿Cuál sería el soluto? El soluto es el cloro El cloro. ¿Sí? ¿Y en qué cree que se va a diluir? ¿Cuál sería el solvente? en agua. Agua, perfecto. ¿Cuáles son los datos? Primero que todo, nos están dando La un solución. dato. ¿Sí? ¿La solución? Perfecto. 500 ml. Esta es la solución. ¿Qué contempla la solución? El soluto Y el más solvente. solvente. O sea que ya están sumados ya, están listos. Y otro dato importante nos están dando la concentración. Concentración. ¿Cuánto es la concentración? 5% masa volumen. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato atrás. La pregunta es, calcule la cantidad de hipoclorito de sodio. ¿Qué era el cloro? ¿El soluto o el solvente? El soluto. El soluto. Entonces tenemos que calcular la cantidad de soluto. ¿Cómo nos quedarían? Los 500 ml son la solución. Y si hablamos de porcentaje, la solución que es soluto más solvente, ¿a cuánto equivale? El soluto más soluto. Ay, me perdí. La solución tiene dos componentes. El soluto más Ah, solvente. El dato que nos están dando nos dice que la solución, soluto más solvente, son 500 ml. Si lo quiero transformar a porcentaje, ¿en qué porcentaje serían los 500 ml? el 100%. Perfecto. Y un dato importante, sé que está concentrado al 5% masa volumen. No sé cuánto es la masa, pero sé que el porcentaje que corresponde al soluto es 5% masa volumen. Lo noto debajo del porcentaje masa volumen. Y ahora podemos despejar la X. ¿Cómo nos queda la X? 5 por 500. Dividido ¿Ya? en 100. Perfecto. Nos vamos a la calculadora. ¿Estamos listos? ¿Cuánto dio? 25. 25. Fíjate la pregunta. Calcule la cantidad de soluto en 500 ml de una disolución al 5% masa volumen. Por lo tanto, el soluto está en masa, es decir, 25 unidades de masa. ¿Y en qué unidad se trabaja la masa cuando hablamos de los porcentajes? ¿En gramos? Perfecto. 25 gramos. Recuérdate que cuando trabajamos en porcentaje, la masa tiene que estar en gramos y el volumen tiene que estar en ml. Cuando hablamos de soluciones químicas como la molaridad, como en el ejercicio 1, fíjate que la masa está en kilogramos y el volumen se trabaja en litros. ¿Ya? Pasamos al ejercicio número 5. Te voy a dejar destacado de otro color el resultado final, que era 25 gramos. También nos hablan de porcentaje. Nos hablan del ácido acético que está en el vinagre. 1,3% volumen. ¿Cuánto ácido acético hay en un litro de vinagre? ¿Qué es lo que tiene el vinagre? Aparte del ácido acético, ¿qué eres tú? ¿Agua? Agua. Se diluye en agua, para que rinda. ¿Qué datos nos están dando? Datos. ¿Cuáles son los datos que nos dan? La concentración. ¿Cuánto es la concentración que nos están indicando? 1,3%. Perfecto. Y hay otro dato importante que también nos están dando. Y la solución, ¿Sí? ¿Cuánto es?
1 litro. Perfecto. 1 litro. Es decir, nos está dando la concentración y la solución que contempla soluto más solvente. Y la pregunta es, ¿cuánto ácido acético? ¿Qué es el ácido acético? ¿El soluto o el solvente? El soluto. El soluto. Entonces, igual nuevamente nos están preguntando la cantidad de soluto. Nos preguntan por la cantidad de soluto. Vamos a hacer lo mismo. 1 litro lo vamos a trabajar en litro o en ml acá en este tipo de ejercicio. En litro. Cuando hablamos de porcentaje, el volumen se trabaja en ml y la masa se trabaja en gramos. Por lo tanto, vamos a decir que son 1000 ml y estos 1000 ml, que son el total, que son el ácido acético más el agua, para que rinda y se pueda vender, ¿cierto? ¿Corresponde a qué porcentaje? Al 100%. Perfecto. Hay un dato importante, me están dando la concentración del 1,3%. ¿A quién corresponde ese 1,3%? Corresponde al soluto. Soluto. Que en este caso el soluto se llama ácido acético. Y eso, el soluto equivale al 1,3%. Volumen, volumen. ¿Por qué está en volumen? Porque los dos componentes, tanto soluto como solvente, están en volumen. Por ejemplo, el ácido acético normalmente es un líquido. Y el solvente, que es el agua, también es un líquido. Por lo tanto, volumen, volumen. Si te fijas en el ejercicio anterior, cuando colocaron cloro, era masa, volumen. ¿El cloro en qué estado normalmente se encuentra? Líquido. Se puede encontrar en líquido, pero también se puede encontrar en estado sólido. ¿No has escuchado hablar de las pastillas de cloro? Sí, sí, se escucha. Sí, entonces podemos, el cloro o hipoclorito de sodio, el nombre químico, lo podemos encontrar tanto sólido como líquido. Por lo tanto, también se puede considerar que el cloro es sólido, por lo tanto podemos hablar de la masa. Pero bueno, en este caso tenemos el vinagre, y el vinagre tiene ácido acético principalmente, y lógicamente se diluye en agua para que aumente el volumen y se pueda vender a un mejor precio. Entonces, nos quedaría la X. ¿Cómo nos queda? Es igual al 1,3 por 1000 dividido en 100. Nos vamos a la calculadora. ¿Cuánto da? 13. 13 qué, fíjate, ¿cuál es la pregunta? Nos preguntan por el ácido acético, que es un líquido, ¿cierto? Y nos están hablando de volumen, volumen. Por lo tanto, 13, ¿qué sería? Mililitros. Perfecto. Mililitro. ml. ¿Alguna consulta del ejercicio número 5? No. Perfecto. Nos vamos al 6. La etiqueta de cierta marca de leche indica que contiene 1,6%. Ese 1,6% es en relación a quién, al soluto o al solvente. El soluto. Siempre con relación al soluto. Siempre con relación al soluto. De materia grasa, o sea, tiene grasa. Existen tres tipos de leche, que no sé si tú consideras, por ejemplo, o te acuerdas, ¿cuáles son las leches en que me baso? La leche entera, la leche descremada y la leche semidescremada. ¿Cuál es la diferencia entre estas leches? El porcentaje de grasa. Excelente, el porcentaje de grasa. ¿Cuál tiene más grasa? La entera. Claro, entonces la es más barata generalmente y la persona que consume leche entera tiende a engordar porque tiene mucha grasa. Pero bueno, no está hablando de la leche, que tiene grasa, todas tienen grasa, algunas más, algunas menos, pero este tiene el 1,6% de grasa. ¿Y qué otro dato nos están dando? Si el litro de leche tiene una masa de 1060 gramos, ¿cuál es la concentración de la materia en gramos por litros? Analicemos los datos primero. Datos, nos están dando la concentración. Concentración, 1,6% masa a masa,
Y el otro dato que nos están dando es que son 1060 gramos. ¿1060 gramos de qué? De la leche. 1060 gramos de leche. Que podemos decir que es la solución, el total. Solución, el total. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar, crees tú? Lo mismo que venimos haciendo en estos ejercicios, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, 1060 es el 100%. Excelente, calcular el soluto. ¿Cómo se llama el soluto? Grasa. ¿Sí? Grasa. Entonces, si hacemos lo mismo, voy a copiar acá, para no escribir lo mismo. Calcular la cantidad de soluto. En este caso, el total, 1060 gramos, equivalen al 100%, y el soluto X corresponde al 1,6% masa más. Despejamos la X en forma cruzada. ¿Cómo nos queda la X? Eh, 16,96. Al resultado final. Sí, veamos al tiro. 1060 por 1,6 y luego tenemos que dividir en 100. Hagamos la cuenta. Me voy a la calculadora. 1060 por 1,6 dividido en 100. 16,96. 6,96. ¿En qué unidad nos quedaría? En gramos por litro. Gramos por litro. Voy a copiarla para más rápido. Ahí. Ahí nos vamos a poner de otro color. Consulta del ejercicio 6. No. Bueno, el 6, el 5 y el 4, y creo que el 3 eran como muy parecidos. Pasamos al ejercicio Son muy número similares. 7. Sí, casi igual, prácticamente igual, solamente cambia algunas cositas. Nos preguntan por la fracción molar. ¿Qué es una fracción para ti? ¿Qué es una Lo de fracción? un número dividido en otro. Perfecto, es una parte, ¿cierto? Es una parte del total. Entonces, acá tenemos que calcular los moles. Si nos vamos a tu guía, por ejemplo, más arriba, nos habla de la fracción molar. Y para sacar la fracción molar, tenemos que sacar los moles. Fíjate en la fórmula. Primero que todo, ¿cómo se representa la fracción? Por una X. ¿Qué va arriba? Los moles de soluto. Y abajo, fíjate, los moles de quién. De soluto disolvente. O sea, los moles totales. Tenemos que tener dos componentes. Y a veces hay tres componentes, como te expliqué delante con el café. En algunos casos tenemos tres componentes. ¿Cuáles son los datos que nos están dando? 20 gramos de qué? 20 gramos de etanol. Ya, el etanol o alcohol etílico es el que está, por ejemplo, en el pisco, en la cerveza, en algunos está más concentrado en otros. ¿Cuál está más concentrado el alcohol etílico? ¿En la cerveza o en el pisco? En el pisco. En el pisco. En los destilados, los tragos se pueden separar en fermentados y destilados. Generalmente en los destilados tienen mayor concentración. Pero el alcohol etílico también se puede ocupar, por ejemplo, para curar tubería, para desinfectar, se puede ocupar como combustible, etc. Pero bueno, no entremos tanto en detalle. Tenemos alcohol etílico y tenemos 100 gramos de agua. ¿Usted sabe la fórmula química del agua? Es H2O. Excelente. Tenemos que calcular los moles de soluto y del solvente. ¿Cuál será el soluto? ¿El alcohol o el agua? El alcohol. Tenemos que calcular de los dos, no solamente del soluto, sino de los dos, soluto y solvente. Vamos a partir con el soluto. ¿Te acuerdas cómo se calculaba moles? No. Vamos arriba. En el ejercicio número 1 ocupamos el concepto de mol. Por acá está, mira. Los moles son iguales a los gramos partido de la masa molecular. Vamos a partir calculando los moles de soluto. Para calcular los moles necesitamos los gramos de soluto. ¿Tenemos los gramos de soluto?
Sí, ¿Cuántos son? 20. Perfecto. ¿Y tenemos la masa molecular del soluto? Mm, No, pero la podemos calcular. ¿Cómo se calcula la masa molecular del soluto? En este caso de alcohol, etanol, mm, alcohol etílico. Se multiplica los átomos por la masa atómica. Este compuesto químico, ¿cuántos elementos están formándolo? 3. 3. ¿Cuáles son los elementos? Carbono, Carbono, hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. oxígeno. Vamos a partir con el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono? De carbono son 2. Perfecto. Nos vamos a la tabla. Busque lo que es masa atómica del carbono. 12. Perfecto. Pero además de carbono, tenemos otro elemento que se llama hidrógeno. ¿Cuántos átomos? De hidrógeno son 6. Perfecto. Y ese 6 lo multiplicamos por la masa del hidrógeno que la buscamos en la tabla. ¿Cuánto es la masa? 1. Perfecto. Y además de carbono y además de hidrógeno, tenemos oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. Perfecto. Por la masa del oxígeno. Nos vamos a la tabla a buscarla. Son 16. Perfecto. Tenemos que multiplicar y después sumar. 2 por 24. Perdón, te dije el resultado. 2 por 12, 24. 24. Más 6 por 1, 6. más 1 por 16. 16, 16. Sumamos 24 más 6 más 16. Son 46. Perfecto. ¿En qué unidad se mide la masa atómica o masa molecular? Gramos partido en mol. 46 gramos mol. Ahora sí podemos calcular los moles. ¿Cómo nos quedaría? Gramos. ¿Cuántos gramos tenemos de alcohol? No me 20. acuerdo. 20. Entonces, donde dice gramos, le vamos a poner 20. Y donde dice masa molecular, le vamos a poner 46. Nos pongo la calculadora, 20 partido en 46. ¿Cuánto da? 0,434. 0,434. Déjame verificar. 434. Fíjate en el cuarto decimal. Son 7. Entonces, ¿cuál sería el tercer decimal acá? 5. Perfecto. Estos son moles de soluto, en este caso alcohol. Tenemos los moles de soluto, nos faltan los otros moles, los moles del solvente. De la misma manera. Moles de soluto, moles de solvente. ¿Cuál es el solvente? Agua. Necesitamos la masa molecular del agua. Vamos a calcular la masa molecular del agua. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a partir con el hidrógeno. El agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 2 hidrógenos por... ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 1. Perfecto. Y además de los 2 hidrógenos tenemos oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. Perfecto. Por la masa del oxígeno. 16. Perfecto. Entonces nos quedaría el resultado 2 más 16. Resultado final, 18. Cuando hablamos de masa atómica o moleculares, unidad gramos partido en mol. Ahora sí podemos calcular los moles. Para calcular los moles son los gramos, en este caso de agua. ¿Cuántos gramos de agua habían? ¿Nos dijeron? Bien, 100. Perfecto. Y partido la masa molecular que nos dio. En 18. 18. Nos vamos a la calculadora. 100 partido en 18. Estamos trabajando con ¿cuánto? Con 3 decimales. Sí. 5, 5, 5, 5. ¿y el tercer decimal cuál sería? 5. Sería 6. Porque son puros 5. Y cuando es 5 o más, 5, 6, 7, 8 o 9, se suben 1. Por lo tanto, sería 5,556. ¿A qué corresponde? A los moles de fruto.
Tenemos los moles de, perdón, los moles de solvente. Tenemos los moles de soluto y el agua era el solvente y los moles de solvente. Ahora podemos calcular los moles totales. ¿Cómo se calculan los moles totales? No sé. Para sumar el total tenemos que sumar las dos partes, el soluto más solvente. El mol de soluto más mol de solvente. ¿Cuántos eran los moles de soluto? 0,435. Y además le tenemos que sumar los moles de solvente que eran 505,556. perfecto. Sumamos. Entonces 5,556 más 0,435. 5, 5,991. perfecto. Esos son los moles totales. Y finalmente, para calcular la fracción molar, se tiene que dividir los moles de soluto dividido en los moles totales. Vamos a reemplazar los datos. ¿Cuántos son los moles de soluto? 0,465. Y esos lo tenemos que dividir en los totales. ¿Cuántos son los totales? 5,991. Nos vamos a la calculadora. Hacemos la división. 0,435 dividido en 5,991. Y eso nos da 0,723. 0,073. Nos va un poquito nuevamente a fracción molar. ¿Creemos alguna cosa que nos diga ahí? No dice mucho más, pues, ¿ya? Llegamos al resultado final. Estamos listos. Ahí estamos con lo que es fracción molar. ¿Alcanzamos a ver el último ejercicio, o no? Bueno, que ya 3 minutos quizá no alcanzará a verlo completo. Prefiero ver estos ejercicios si tienen alguna duda, algo que podamos explicar nuevamente. No, quedó claro. Ya, entonces la idea es que la siguiente semana tratemos de trabajar en los ejercicios que nos vienen. Por ejemplo, quizás tú puedes también avanzar un poco para tratar de revisar. En el ejercicio número 8 tienes que aplicar lo que es la fórmula porcentaje PP partes por millón. Hay una fórmula que está indicada en la guía más arriba. En el ejercicio número 9, la molaridad. Te voy a dejar anotar la fórmula de molaridad. La molaridad son, por ejemplo, los moles de soluto. ¿Sabes cómo sacar los moles de soluto? Los gramos partido la masa molecular. Tienes que sacar la masa molecular del KOH, llamado hidróxido de potasio. Y eso lo tienes que dividir en el volumen. Volumen de la solución que está en litros, 0,5 litros. Eso es lo que tienes que aplicar ahí. Por lo menos que hagas el 9. Intenta hacer el 9 para Ya, revisarlo pero en la siguiente clase. esta ya la tengo que hacer para el 1 de abril. Ahora. Ah, chuta. Y te quedan varios ejercicios. No, pero creo que lo puedo hacer con la base del anterior. ¿Con Antes la la respuesta de qué? abajo. No, con una base que tenga ejercicio. De hecho, antes se me hace más fácil hacer las cuestiones después. Ya. Ah, mira, abajo viene la respuesta. Por ejemplo, la 1 da 5,12. No había visto eso. ¿La 1 cuánto nos dio a nosotros? 5,12. La 2 nos dio el 2,3% más o menos. La pauta de la prueba o de la guía, 2,3, perfecto.
La 17 está bien, están todas bien las que hemos trabajado. La 7 nos dio 0,072 fracción molar de etanol. ¿Y nosotros cuánto nos dio? 0,073. Si trabajamos con menos decimales nos da el número que le No, sale ahí. no, Está me equivoco, perfecto. no. ¿Sí? El primero es ¿qué día? ¿Es jueves? Creo que no, no, creo que no la tengo que mandar esta porque no sé, ahí le pregunto a la profesora de química. Ya os pregúntale en caso de, yo tengo tiempo mañana en la tardecita, ya bien tardecita, ahora si es que te falta tiempo y tienes alguna consulta más de lo que es la guía. Igual está como un poco larga, o a lo mejor Ya. te la dieron hace tiempo la guía. ¿No? Puede que te la hayan dado hace tiempo esta guía, No, no, entonces, no, se estudió esta semana nomás. Parece que la van a ir revisando por las clases. ya. Pero por lo menos alcanzamos a hacer hasta el 7, ¿ya? Sí, Bueno, un gusto conocerte, Benjamín. Eh, Te dale. mando el documento, lo guardo en este momento y te lo envío. ¿Ya? Me Ya, despido, que estés bien y estamos hablando al WhatsApp. ya. Chao. Chao.